Bienvenido a Liderazgo sin filtros, 5 miradas, un propósito, una sola verdad, crecer. El podcast que transforma el liderazgo en el mundo. Escucha a James, Leticia, Miguel, Adris y Naivi y sus puntos de vistas. Hola a todos, chicos, buenas. Pues vamos para el, no sé si es tercer, cuarto episodio, ya me lo recordaréis después. Y hoy vamos con un tema que espero crear polémica. Yo no sé si lo traigo preparado, pero seguro que algo encontraré. Y el tema propuesto, habíamos hablado de que íbamos a hablar de el fracaso ejecutivo real, aquel que no tiene maquillaje, el que uno parece que no han pasado cosas, pero por el subterráneo ahí luego suceden. Y ahí saldrán ejemplos. Así que os doy la bienvenida a todos y el que quiera empezar, que le dé duro, que hoy vamos fuertes. Pues bueno, voy a empezar yo. Fíjate que hoy en Liderazgo sin filtro no venimos a hablar de frases bonitas, no vamos a ser tan inspiradores en el día de hoy porque el tema así lo requiere. Vamos a hablar de 3 patrones puntuales que son lo que vienen a ser las fallas que se cometen en las empresas a nivel ejecutivo. Tenemos aquel patrón de los despidos fallidos. Esto contribuye bastante a lo que son fallas, como venimos diciendo, que cometen aquellos líderes. ¿Cómo se procesa dentro de las empresas despedir a un personal? Aquellos procesos que se dan, ya sea por fusiones, recorte de personal, ya sea por despidos, por alguna causa, por despido justificado, hasta por la misma renuncia. A veces tras bastidores, luego que se dé este proceso, ocurren cosas que que se manejan muy como una cortina de humo. O sea, decimos que cuando se despide un personal, ahí finaliza todo, cuando realmente es un error. Es cuando realmente inicia. Entonces, en el día de hoy, esto es lo que vamos a tratar en Liderazgo sin filtro. Ok, yo tengo otros. Yo tengo, por ejemplo, adentro de los fracasos, procesos no creados, las decisiones no tomadas a tiempo o simplemente no tomadas. De ahí hay más ejemplos todavía. ¿Qué más ejemplos hay? Es que antes de meternos con ejemplos, yo intentaría definir ese fracaso ejecutivo, que no lo valoremos como el error concreto, sino es el después del error, ¿qué viene? Ese rastro que queda, ese legado que es... O sea, por ejemplo, Adris hablaba de despidos, a mí me ha pasado, yo le he cagado tantas veces con esa parte que digo, no puede ser lo malo que soy para esto. Pero gente que he mantenido en un equipo pensando, mira, ¿sabes qué? Ya llevamos unos años con este tipo, ya yo creo que hay que aguantar un poco más, típico sesgo del coste hundido, que uno está ahí, y vas aguantando hasta que algún día dices, oye, mira, se te cruzó, ya quitas de en medio, crees que lo has hecho bien, porque crees que esa pieza ya no está, pero es que lo que realmente has cometido el error es a todo ese tiempo donde la gente sabía que se tenía que estar fuera y no lo has hecho, todo ese silencio, por ejemplo, el y ahora de repente lo echan, ¿y por qué será? Todas esas dudas que quedan en un equipo, el ambiente enrarecido que luego puede quedar por una actuación realmente no correcta por mi parte, por ejemplo, en mi caso. Entonces, hoy yo creo que debemos centrarnos, en mi opinión, no en la cagada que pegamos, sino en el rastro que deja esa cagadita. Porque en los equipos, Correcto. nosotros que hablamos de liderazgo, creo que lo que nos tenemos que ocupar es que todo lo que nos rodee, siempre como cuando hay un carro que va detrás y va a rebufo y puede agarrar velocidad, nosotros somos como ese paraguas que permitimos que la gente pueda ir detrás. Tenemos que ser muy consecuentes y muy vigilantes a nuestras acciones, porque oye, liarla la vamos a liar, esta semana yo tomo malas decisiones. Bueno, el tema es qué pasa con eso, cómo lo interpretamos después, qué Correcto. ocurre en el Correcto. equipo especial. Por ejemplo, con respecto a lo que está diciendo Miki y mencionó Adri al principio, ese tipo de errores ejecutivos, evidentemente, lo que viene después es que baja la productividad. Y si nos vamos al ejemplo de los despidos mal gestionados,
evidentemente eso también trae como consecuencia que se destruya la cultura y que se genere una desconfianza generalizada que le da al resto del equipo que queda ese síndrome del sobreviviente de ahora qué va a pasar conmigo, la incertidumbre, el no poder trabajar con tranquilidad porque piensas que el próximo vas a ser tú. Entonces, no solamente se genera la pérdida del trabajador o la pérdida económica que se da en el largo plazo cuando te das cuenta que que como ejecutivo cometiste un error porque simplemente pensaste que ibas a reducir la nómina y que ibas a bajar los costos y el costo que debes pagar a largo plazo es mucho mayor. Y eso es en lo que no se piensa al momento de tomar ese tipo de decisiones. En un mal despido, porque hay despidos que son fantásticos, ¿eh? Obviamente, estamos hablando de un mal Fabulosos. despido. Ojo, ¿eh? O puede no ser un mal, puede que el despido sea justificado, pero está mal gestionado. Uno no acertado. Exactamente. Pero es que el error que se comete cuando como dice Miki, voy bastante con eso, de que hay despidos que son muy necesarios, que tú dices, uff, qué bueno, salir del colaborador. Pero entonces no tomamos en cuenta como líderes, como jefes, lo que dejamos, o sea, lo que se quedan, que vieron todo lo que pasó con esa persona, ya sea que viniera arrastrando situaciones, comportamientos y todo lo demás, y todo eso son mensajes, ya sea por el tiempo que tardó el líder en tomar la decisión y ya al final entonces dice, ya por fin salí de ti. Pero entonces lo que se quedan, el no acompañar, el no hacer muchas veces siquiera una reunión para explicar el por qué. O sea, a veces no tomamos ese momento, no tenemos esa delicadeza que se debe realizar después de de realizar este proceso, de tú sentarte con tu equipo y de explicarle, no de manera de decírselo, darle toda la información, pero sí de que ellos sepan que se toman en cuenta de que se les respeta y de explicar el por qué su compañero tuvimos que prescindir de él. Y de hecho, es una forma también de darle un mensaje a ellos de que si usted no se alinea, pues también le puede pasar lo mismo, pero de una forma respetuosa y cuidando también la cultura, cuidando la cultura sobre todo. Pero fíjate tú, Adri, eso por lo menos digamos que cuando el despido viene por causa del mal desempeño o mal comportamiento del trabajador. Pero cuando vamos al tema de las fusiones, que también estaba dentro del episodio de hoy, y se generan despidos masivos porque la empresa está pasando a manos de otro, ¿qué sucede allí? Es necesario hablarlo como tú dices, porque si no lo hablas en el pasillo, se genera una cantidad de rumores que provocan muchísimo más daño en los que sí se van a quedar. Y obviamente eso a largo plazo genera más pérdida. Para eso yo tengo lo que se llama es el cuidar el proceso humano. Muchas veces ese proceso humano dentro de una fusión, también yo fui parte de una fusión acá en República Dominicana, una fusión a nivel de banco comercial, y fue un proceso un poquito desgastante, ya sea porque ahí intervienen muchos factores. O sea, cuando se fusiona de un banco, ya sea por una empresa, por cualquiera que sea la razón, el equipo está en incertidumbre. Entonces toca un acompañamiento de cerca con ese equipo, ya sea para informar de primera mano el porqué de la fusión, qué va a suceder. Yo pude ver líderes con mucho tiempo hasta sentados en cocina, desmotivados, desmoralizados, claro, esperando a ver qué iba a suceder. Y muchas veces nadie se les acercaba, solo esperando una carta de despido y ansiando de que llegara ese momento, porque es un poquito desgastante cuando no se cuida lo que es ese proceso humano. Vienen esos recortes y de verdad que es una situación un poquito desesperante y afecta a la empresa, afecta sobre todo al colaborador, porque después de tú dar tanto tiempo en una empresa y que te toque salir de esa forma, es un poquito incómodo. Sí.
Los Bueno, yo ahorita quiero comentarles con respecto a esto que han estado diciendo. Eh, en caso de fusiones o en caso de cierres de empresas por cualquier situación. Sí es prudente, claro, informar a las personas el por qué se va a hacer lo que se va a hacer. Eh, pero déjame decirte algo, yo mientras estuve en el área de recursos humanos, eh, el estrés, la incertidumbre y todo, de todas maneras siempre había, aunque se les explique. En muchas ocasiones también se generaba la desconfianza, se generaba el hablar mal de los líderes, y yo estoy hablando de la gente que está en niveles de auxiliares o mandos medios hacia abajo, ¿no? Se generaba también el hablar mal de los líderes, independientemente de que se explicara o no se explicara el por qué se estaban dando las cosas. Cuando hubo despidos, obviamente también. Yo creo que el punto aquí, más que explicarles, es, como lo hemos venido diciendo desde siempre, ¿no? Concientizar a las personas de dónde están, del lugar en donde están posicionados, y no porque seamos elitistas o no porque seamos ese tipo de pensamientos. No, es que en un momento dado todas las personas sepan cuál es su lugar y cuál es su posición en cada empresa. Porque también, y esto a lo mejor se va a salir un poquito del tema, pero es como un ejemplo del desconformismo, si se le puede llamar así, no sé si sea la palabra correcta, de los empleados o de los trabajadores, ¿no? Porque siempre hay. Sí, Que si porque bueno, la empresa gana mucho y no nos aumentan los sueldos, que si porque la empresa gana poco, entonces, ¿qué están haciendo? Que si no porque administra bien. ajá, que si que porque los dueños se van de vacaciones y a nosotros no nos autorizan vacaciones. O sea, ese tipo de cosas siempre hay. Sí, Sin embargo, si se concientiza a los trabajadores del dónde están posicionados cada quien, porque independientemente de la posición, pues es lo que cada quien está dando en dónde se contrató y todo eso. Yo hice solicitud y me contrataron en un puesto porque yo lo elegí, ¿sí? Y entonces no te puedes comparar tú con tu líder, no te puedes comparar con el dueño, no te puedes comparar con nadie porque la posición tuya es esta, ¿no? Y entonces, si tú no tienes como empleado o como trabajador, tú no tienes la sartén por el mango de la solución de las cosas, pues espérate, o sea, ¿sí me explico? No sé si me salió un poco del tema, pero es como un poquito ver el otro punto de lo que estaban ustedes hablando, porque eso yo lo viví mucho, mucho, mucho. Sí, yo también, Bueno, estando. al- hay un gran tema. Hay el onboarding. Todos sabemos que es el onboarding. La gran mayoría en el mundo no tiene un offboarding, que es este que estamos hablando de ahorita. Ahí está la gran falla, porque o sea, yo creo casi todos, hay bien poquitos, lo ha visto en LinkedIn, bien poquitos que manejan offboarding. El offboarding, o sea, el despido, el pero proceso. muy humanizado, para que la gente no se sienten con esta incertidumbre que no tienen ansias, o sea, que psicológicamente ya están estables cuando se salen de las empresas, porque hay muchas empresas solo dicen, bueno, puedes venir a mi oficina y ya, o sea, ya estás despedido. Toma la carta. Y es, hey, sí, tómala, fírmalo, ahí está el dinero, Ya. adiós. O sea, Sí, sí. gran mayoría no piensa qué hay todavía, qué hay atrás de todo de eso, o sea, la familia, los hijos, o sea, todos que están pendientes de eso.
se requiere un acompañamiento Totalmente. en el despido, o sea, hay que, hay que humanizar este proceso y las empresas no entienden en humanizar este proceso. Correcto. No, y empatizar, James, porque fíjate que en estos días casualmente vi en LinkedIn un post de una muchacha que yo sigo, que ella cuenta, ahora es independiente con su emprendimiento allí de coach, pero que ella dice que ella fue despedida hace 3 años de una empresa a la que le dedicó 15 años y que la despidieron justo 3 días después de haberle dado una felicitación por su excelente trabajo y que ella le demoró mucho entender por qué la habían despedido, porque Sí, se claro. supone que lo estaba haciendo bien. Y simplemente la empresa tomó la decisión y no consideró si a ella le afectaba o no le afectaba, sino le dijeron, bueno, ya hasta aquí, chao, gracias por tu servicio. Y obviamente para eso es que hace falta lo que tú estás comentando del offboarding, porque no todo el mundo sabe manejar ese proceso. Yo voy a meter cuchara, si me permitís, a ver si puedo Y debatir yo algo. también después de Miki. Bien, me gusta. Sumándome a la corriente de que deberíamos humanizar más esta parte del offboarding, yo me estaba imaginando mientras hablabais, un ejemplo como siempre muy estúpido, pero que es como el despido, valorémoslo como si fuera la separación de una pareja. O sea, Correcto. por muy bien que lo hagas, allí siempre Sí. alguien sale escocido, o sea, no hay otra. Y tampoco Es verdad. responsabilidad total de uno el cómo sale el otro. Porque al final, el cómo se lo quiera llevar, interpretar, luego lo que su alrededor, su entorno le dice, todo eso ya está fuera. Ahora, como empresa, como líderes, sí tenemos, yo creo, y además yo que me considero muy humanista en ese sentido, la obligación moral de hacer las cosas lo más correcto y humanamente posible dentro de ese proceso. Pero oye, Sí. si el muerto está muerto, aquí tampoco vamos a hacer 30 misas después. Es decir, las cosas en el previo, oye, se tiene una buena charla, una preparación humana de, si quieres, de tener, se tienen conversaciones cara a cara, porque esos despidos por email, por reunión, por Zoom, que de vez en cuando pasan cosas raras, tampoco es lógico. Se explica muchas veces los porqués sin humillar, porque a veces desde la posición de que están, también tú te vas un poco jodido. Pero a pesar de que todo eso lo hagas, el que se va jodido y pensando que tú eres un cabrón y la empresa no me Sí. valora porque llevo 15 años y hace 2 días me diste un premio. Y eso Sí, pasará. a eso yo voy también, porque es un arma de dos filos el Claro, offboarding. Es un claro. arma de dos filos. Estando tú de verdad en el puesto de recursos humanos, tienes que torear que la empresa no salga perjudicada, pero que tampoco el empleado salga perjudicado. Sí, pero déjame decirte, el hacer un offboarding largo de 2 o 3 días Uf. perjudica mucho más porque el empleado que va a salir no sabes cómo va a reaccionar. ¿No? Y en los En- pasillos lo que va a poner. deja de los pasillos, Miki. Correcto. Es que después toman, si lo podemos llamar así, como venganza, porque salen molestos, como dice, es como cuando Sí. una mujer despechada, ¿no? Y que anda buscando a ver cómo joder al marido y quitarle todo al marido, en un divorcio, ¿sí? Es Y, delicado. ajá, Si me, Es igual delicado. pasa con las empresas, ¿no? El que va a salir empieza a maquinar, ¿qué voy a hacer para desquitarme? Es un arma de dos filos el offboarding. Sí, sí. Déjame. Complejo. Sí, Pero ¿sabes qué? El problema es que sí tienes toda la razón en lo que dijiste, pero hay muchas empresas que no saben y como despiden en una manera desagradable y no cuidan la marca de ellos mismos. Ese es el otro punto. No cuidan a ellos mismos porque dicen, bueno, estás despedido, adiós. Ahí está. pero el Quizás offboarding es requiere buscar el ser equilibrio. en el momento. O sea, un offboarding o humanizado, suavecito, lo que tú quieras en el momento.
Sí, sí, Y se le corta el más, cuello rápido. Sí, debe de ser en el momento, porque si se alarga es más incómodo y como bien dice es Leti, más incómodo se para las puede dos partes Humanizado, puede pero tomar rápido. represalias. y Sí, mal sí, manejado por rápido. las dos Es como partes. quirúrgico sin dolor. Es como Sí, ándale, sí, una encuesta de salida, que así le llamábamos en mis tiempos, ¿no? Una encuesta de salida y una charla en base a las respuestas que está dando de salida, una buena entrega, una buena carta de recomendación, una buena, Sí, no sé, es de los- una buena despedida de los compañeros, a lo mejor una buena despedida del jefe y decir cuentas conmigo si quieres una recomendación, ese tipo de cosas, pero no hacer un offboarding muy largo, Ah, no. no porque de debe. verdad las personas despechadas, porque también en esto se le puede llamar despecho, Le das este, tiempo. le das Sí, tiempo a maquinar cosas, ¿no? Y a lo claro. mejor, no sé, Bueno, mira, lo a mínimo mí puede me, ser a lo me- mejor a una mí me, demanda. en eso de hacer un offboarding o de realizar eso me ha tocado bastante donde yo trabajaba anteriormente. Yo como gerente de gestión humana tenía que ir a viajar mucho al interior a realizar procesos un poquito complejos. O sea, esos procesos que eran un poquito más conflictivos, dígase despidos un poquito donde el colaborador habría que hacer un proceso de offboarding un poquito minucioso y delicado. Entonces ahí iba yo. Me pasó que un colaborador se iba a hacer unos recortes cuando en las empresas se hacen recortes de personal, intervienen ya sea el encargado del área, el gerente del área, porque ellos comienzan a hacer un análisis y eso se hace con un tiempo anticipado. ¿Qué pasa? Entonces, cuando se tomó la decisión, se escogió el personal que iba a ser desvinculado. Resulta que cuando se le da la información al encargado del área, pues el encargado del área no era muy confidencial. Desde que salió de la oficina de gestión humana, parece que él se lo informó a un favorito que tenía, pues ese favorito se dedicó de una vez estaba la fila en mi oficina, mire licenciada, yo no me quiero ir, yo necesito mi trabajo, porque si se iba uno, ahí ya ellos entendían que se iban todos. ¿Qué pasó ahí? Yo tuve que detener esa salida, porque ya el mensaje, primero, no se estaba viendo bien, ya lo que se estaba armando una trifulca, un sindicato, porque si se inició con uno, ya sea por bajo rendimiento, como le llamamos muchas veces, o por lo que fuera, pues eh, todo el mundo ya estaba a la expectativa. Todos iban a bajar la intensidad del trabajo. Entonces, tuve que llamar al encargado, informarle, bueno, mira, tú lo escogiste porque es el que más problema te está dando, pues usted se va a quedar con él ahí. No Ahora hay de vea otra. cómo lo maneja. Ahora ve Y tú, fíjate, ahora ve cómo tú desenredas tu problema, porque yo, como gestión humana, ese no es el mensaje. Aunque seamos los malos, ese no es el mensaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? La falta de confidencialidad de ese encargado, de ese líder, por tener favoritismo. Porque al parecer eligió uno que era el que más problema le estaba dando, pero entonces se lo informó a otro. Ahí comenzó el problema. Entonces, también eso es una falla. un problema ético y de liderazgo, Y porque más filtró una y más, información y sí, generó un problema en ¿Qué un tal? proceso. sí. No, el fondo, ¿no? Yo me lo llevo otra vez a lo de las separaciones. Creo que hay que ser lo suficientemente inteligente y quirúrgico para, oye, cuando te separas, la otra o el otro va a salir diciendo mierdas por todos lados. Eso es inevitable. El punto es, dentro de 3 meses, por decir algo, cuando esté hablando con alguien, cómo te recuerda la relación, cómo habla de la relación. Es decir, en la empresa pasará lo mismo. Aquel que sea despedido, por muy bien que se haga, se va a ir puteado. El tema es, y antes creo que ha sido James que lo ha dicho, es que la empresa no cuida por la empresa tampoco, con el que pasará después, con alguien fuera. Pues en este caso, si tú has hecho un proceso de offboarding, llamarlo así, de despido bien ejecutado, donde no solo has metido al de recursos humanos,
sino aquella persona responsable directo ha tenido parte del proceso, porque creo que muchas veces se esconde la gente y eso, por lo menos yo preferiría que viniera el que está conmigo y me explicara el por qué, aunque me diga las 4, y es más, esperaría que con educación me diga las 4 verdades que son, porque me cagaré en él, pero dentro de 3 meses estaré, entre comillas, tranquilo porque sé por qué fue, por lo que fuera, y si mi interpretación es la correcta, es decir, querer avanzar, eso lo voy a utilizar en bien. El que quiera ser rencoroso va a serlo toda la vida por muy bien que lo hagas. Entonces, al final, yo creo que lo que tenemos que ser nosotros es lo suficientemente responsables para entender que delante hay una persona humana que evidentemente vas a causar un daño porque es el colateral de todo esto, pero uno se tiene que ir a dormir tranquilo. Y tú cuando haces los procesos honestos, racionales, entre comillas, en un proceso tan emocional como este, y acompañado bien, tú te vas a dormir tranquilo, el otro estará jodido, pero dentro de un par de días estamos todos mejores, todo funciona. Yo abogo mucho, y no es broma, porque claro, también yo en mis empresas he sido muy directo en muchas cosas, pero el que la persona que tiene que tomar esas decisiones sea la responsable directa, el que empieza a comunicar cosas. Hay mucho el quitarse responsabilidades, que eso incluso el que lo va a asumir o a aceptar que le van a echar, es que te ofende, incluso que no venga la persona que te lo tenga que explicar como diciendo, por dentro la típica es, a este tío le está aguantando yo 3 años, cabrón, ven por lo menos a decírmelo. Solo esas cosas demuestran muy poco de los procesos y creo que es ahí donde a veces nos perdemos mucho. Pero que esto causa un daño colateral y que de la persona se va a ir puteada, aquí no la arregla nadie esto. Sí, eso sí también es verdad. Es Es que es que a difícil. nadie le gusta, nadie quiere ser despedido, Claro. nadie, pero es la forma, como Leti decía algo ahorita, hace un rato, de que como gestores de gestión humana tenemos que, estamos en medio, cuidar el proceso, hacerlo lo más humanizado posible, pero también el negocio. O sea, estamos en Sí, medio. Por eso cuidar tenemos que tener... cuidar al que se va por los que se Exacto, quedan y cuidar a la empresa. exactamente, Es que, exactamente. es que mirar eso, el despido de esa persona, ahora hablamos de que esto era el fracaso del liderazgo, no me acuerdo cómo hemos llamado el episodio, es igual, que en el fondo decíamos que no es la cagada en sí, sino la consecuencia que dejas. El Sí, despedir a la Total, gente de sí, forma la no consecuencia. adecuada, Sí. Lo que viene después, lo al que viene grupo después de te todo deja eso. desubicado, te deja desconfiado, el autoestima de un grupo quizás ya no está como tiene que estar, la desconfianza con el propio líder del grupo, pero si tú cortas Exactamente. cabezas, aunque seas Sandokan, pero de forma honesta, oye, la gente sabe a lo que está y aquí ya sabe Sí, todo el mundo dónde se sienta, No, ¿eh? no es lo que tú dices, como tú lo dices, porque es que si tú, ya después que está pasando algo, eso es como el duelo que está pasando el equipo por alguien que se va. Es como en todo, mi querida Adris, no es el qué, es el cómo. Siempre el cómo es El el que cómo siempre. perjudica. Siempre, siempre, siempre. Exacto. No el Entonces, que digo, es el cómo lo cómo digo. hagamos, exactamente, el cómo claro, hagamos las cosas es lo que nos hace crecer o nos hace de crecer, ¿no? sí, estoy completamente de Es el acuerdo. que crea los rencores y el que crea los amores, Pero ¿no? ese cómo, y que estoy totalmente de acuerdo, y además es el que tenemos que luchar todos por mejorarlo, siento que tampoco es controlable por nuestra parte, porque en esto de la comunicación, al final, no es lo que uno comunica, es lo que el otro interpreta. Entonces, yo puedo poner todo el cómo perfecto, pero el otro por dentro es un imbécil y me le quiere dar la vuelta. Bueno, pero entonces es que Pero, ahí oye, Adri, yo puedo el hacerlo, punto, pero es Adri, que yo no perdona, puedo acabo. tener control de lo que el otro Adri, interprete. es que ahí es donde quiero llegar. El punto es lo que decía yo antes, de ser lo suficientemente consecuente con uno para irse a dormir Exacto. tranquilo con el cómo que uno ha hecho. Pero Como también, Que no decía nos hace un rato, perdamos. yo me voy a dormir acuérdense que tranquila porque yo hice mi proceso de manera empática, salvaguardando lo humano, ¿verdad? Pero sin Pero, dejar de cumplir con el deber. ok, pero acuérdense que siempre los cimientos y las bases son lo que nos apoya en todos estos procesos. Y estamos hablando que los cimientos y las bases es la cultura, Correcto. ¿no? Entonces, si la cultura no está bien durante el tiempo de estancia de un trabajador o del equipo en la empresa, sean los años que tenga que durar, si la cultura no está bien,
es mucho más fácil que el despedido se vaya enojado. Y el proceso se va a viciar y va a Exacto, haber fuga de talento y se van a generar ese tipo de situaciones que Adri exacto. contó. Y mucha inseguridad, mucha incertidumbre y una cultura, y eso llega. Llega, o sea, el que llega Si el- nuevo, si la ese es cul- el mensaje que va a recibir. Exacto, si la cultura está bien, porque ahorita se traduce a la cultura, pero bueno, estamos hablando de también el ambiente de trabajo que viene dentro, ¿no? Está bien la mayoría de las veces. Los rencores se convierten más bien a susto, ¿por qué voy a hacer afuera? Sino, y no se queda en el rencor de que, como dice Mickey, ¿no? Qué jodidos son los que me despidieron porque son unos, ¿cómo dijiste, Mickey? Tu micro. Cualquier burrada debo haber dicho, ya ni me acuerdo, pero no te preocupes. En el fondo da igual el adjetivo que le puse. Exacto, ¿no? Es bien diferente a que me vaya solamente con el, ¿y ahora qué voy a hacer para encontrar empleo? Ah, pues entonces ahora me los jodo yo, ¿sí? Porque Ujú. ellos me jodieron a mí. Entonces tiene Como que que ver ahora, con cómo está la empresa de toda la vida para que un trabajador, alguien un empleado, como les quieran llamar, se vaya bien o se vaya mal en, en un despido o en una renuncia voluntaria. Porque también las renuncias voluntarias, cuando se van por hartos, pasa lo mismo. así es. Y el daño que hacen repitiendo y dañando la imagen, la reputación de la empresa en la calle. Y eso se vuelve un efecto dominó. Y estamos hablando entonces del liderazgo, ¿no? ¿Cómo es el liderazgo para que un empleado se vaya harto, aunque sea una renuncia voluntaria? ¿O cómo es el liderazgo para que un empleado se vaya tranquilo, aunque sea un despido? Que ahí el Exactamente. liderazgo es hasta saber cómo llevar esos procesos. Eso también es liderar. Exacto. Hoy esta mañana yo estoy acompañando a mi mujer al hospital por un tema. Y cuando te van a pinchar no te gusta, pero hay doctores o enfermeras que te pinchan y no te enteras y hay otros que te pinchan y le quieres dar un puñetazo. Pues esto es la habilidad. Sí, Exacto. No pudiste poner otro ejemplo mejor, Mick. O sea, de verdad. Sí. Bueno, Mira, no sé y si es como bueno, están pero estas redes hoy Hay día, unos sí aquí se saben y da otros mucho de que no. cuando algo no se esté bien, salen los colaboradores hablando peste de las empresas en las redes. sí, tal cual. Fíjate, Y yo hacen sketch, hace muchos recursos años, inhumanos. así nos dicen, exacto. Y hace muchos años yo me fui de una empresa también por un complot que me hicieron el resto de los empleados, ¿no? Pero déjame decirte algo, me trataban tan bien en esa empresa que yo todavía a estas alturas, y yo te estoy hablando del 90 y yo creo que del 98, todavía a estas alturas yo amo esa empresa, ¿sí? ahí tenéis un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo. Porque era una buena empresa, porque me trataban bien, porque trataban bien a los empleados, porque los dueños eran humanistas, porque hacían todo porque la gente estuviera bien. Y dejarme haceros una pregunta. Yo antes he puesto un caso, pero ¿y en vosotros, pero en vuestro caso particular, qué cagadas habéis pegado a este respecto? Ya no solo con despidos, pueden ser otras cosas, sino de ese tipo de liderazgo que dices, vale, yo cometí un error, pero es que lo que pasó después creo que me lo podía haber mejorado. Ninguno vamos Mira, a tener ningún error, Vicky. Bueno, pues ya os No, cuento no, 500, va, claro que yo tengo sí. 500, si Lo queréis. necesito, por repítela, lo Vicky, menos. porque de verdad, repítela, porfa. Repítela, por favor. No, el título de este podcast, errores, vamos a hablar de los demás y de los nuestros, Bueno, ¿cuáles habéis cometido de eso? bueno, yo ya tengo uno. Venga, dale. Yo, yo hice una vez un despido y fui el único despido que me hizo en mi vida. O sea, fíjate, fui el único. No lo logré. O sea, lo debería marcar, como yo vivo en Guadalajara, lo debería marcar a mi socio del DF
para que la chica que yo no quería seguir más trabajando con ella, que se vaya, porque yo no logré. ¿Y no Decía, lograste por qué? ¿Puedo saberlo? ¿por qué no? Me rompió el corazón. O sea, Lo conquistó. así de literal, porque era una mujer con familia, o sea, nos practicó entre todos, o sea, no sé por qué nos practicó sus intimidades y no sé qué, que nunca nos interesó de verdad, pero ya nos enteramos de muchas cosas, o sea, y dice, no, o sea, no tenía el corazón para hacerlo. Me hizo muy feo, pero era necesario porque hizo muchos daños, o sea, y como todavía era en la época de prueba, dice, no puede seguir con ella, porque el daño era muy grande, entonces, y no podría. Mm, muy Y bien. Bueno, debería matar, fíjate mis que la aquí anécdota de Marco. James me hizo recordar, pero es algo, Perdón, ¿me escucha? no, dime. Que es algo, me hiciste recordar algo que me pasó y bueno, al final terminó bien, porque saben que yo trabajo en una empresa que forma parte del Estado venezolano. En mi caso, o sea, despedir o llevar un proceso de despido es algo muy complejo y generalmente largo. Entonces pasa lo que dijo Leti. En el camino, o sea, la gente se entera y bueno, ocurren cualquier cantidad de situaciones. Cuando yo recién llegué al rol allí en la gerencia de almacén, había unos trabajadores que eran sumamente problemáticos. Y para poder hacer una solicitud de separación administrativa del cargo, había que montar un expediente. Bueno, total que eso se hizo todo ese papeleo, eso tomó algún tiempo, se hizo algo llamado una junta de avenencia, que es que te reúnen con el trabajador conflictivo y ahí tú buscas la manera de conversar para Como mediar cuando y te ver vas de a qué manera lo divorciar, puedes Naile. arreglar. Si son separaciones, si Tal es lo que cual. Como cuando te vas a divorciar, Míralo haz una ahí, junta de viendo mi Bueno, Junín, son avenencia. tal, separaciones. Estaban tal cual, conciliando. yo en ese momento Yo en ese momento estaba embarazada de mi hija Sara y estaba sentimental. Entonces fuimos a la Junta de Venecia y después ellos lo hacían mal, llegaban tarde, eran irresponsables en la asistencia del trabajo, o sea, tenían un mal desempeño. Sin embargo, ahí en la Junta, bueno, me hicieron hasta llorar. Existe algo que se llama Taller de Desarrollo Humano y yo siempre digo, fui a esa junta de Venecia a hacer el Tadeu con esos muchachos. Al final no los despidieron. Al final yo hicimos la Venecia, firmamos un documento, ellos se comprometieron, yo me comprometí a ser paciente y ahora son de mis mejores trabajadores. Mira. Bueno, en mi caso yo nunca tuve que hacerlo, la verdad. No, No. Bueno, mire, en mi qué bueno. caso, a mí me pasó, puedo decir que, bueno, yo despidos, he hecho muchos despidos, pero uno así que me salió un poquito fallido fue eh, un colaborador con poco tiempo, bueno, este no tenía ni 3 días, pero desde que llegó a la Ay, empresa, no, desde que llegó a la empresa no sé realmente cuál fue el reclutamiento que se hizo ahí, pero yo estaba de visita en esa tienda en este momento y me dice, mire licenciada, le queremos presentar el tal caso de este joven que desde que llegó está pidiendo prestado, diciendo, contando todo de su familia y todo lo demás. Bueno, cuando llamó el joven, converso con él y veo realmente que algo psicológico no estaba bien con él. Em, ah, Sí, psicológicamente el joven no estaba bien. No sé qué fue lo que pasó en el proceso de reclutamiento con este jovencito, pero no estaba bien. Lo hice, le dije que me esperara fuera de la oficina, informé sobre el caso, pues entonces me sugirieron que podía dar la salida porque simplemente tenía 3 días. Pues mira, cuando yo le entregué la carta, para no alargarte más este suceso, este muchacho se puso de rodillas, me abrazó, que por ay, por Dios. favor, que él tenía familia, que no lo hiciera, que él
tiene un papel que dice que él psicológicamente no está bien, que él toma medicamentos controlados. Mira, ahí fue que yo dije, pero ¿y qué pasó acá? ¿Qué le pasó a la chica de reclutamiento? ¿Qué fue lo que pasó? Está todo un desastre. Pues para decirte, yo no pude realizar esa salida ese día. Tampoco. No lo pude hacer. Yo tuve que, dijo, mira, denme trabajo de lo que sea, que yo trabajo en lo que sea, yo necesito, yo tuve que enviar a la oficina A ver, corporativa, Miki, para que ellos hicieran una reunión con él y pudieran convencerlo de que firmara la carta, porque él no estaba en eso, pero realmente ese joven tenía problemas psicológicos y en el momento, no sé qué fue lo que se vio en él, que si se deja ahí, yo no sé qué hubiese pasado. Pues déjame decirte que después de una semana, no sé quién se enteró acá de una situación que hubo en República Dominicana de la discoteca Yesé, Que sí, que se cayó, que que se le cayó derrumbó. donde murió Rubí Bueno, Pérez. o el joven estaba ahí pidiéndole ayuda al presidente y él estaba haciendo cosas. Yo dije, ay Dios, él salió en un video pidiendo ayuda. O sea, eso es lo ¿Pidiendo difícil. ayuda para que no lo despidieras? No, pidiendo No. ayuda, ya él no estaba ya él no estaba en la empresa, porque sí logramos que él filmara que filmara la salida, pero ya luego de eso, a la semana de ocurrir este accidente, él estaba ahí y que dándole agua a las personas, los que estaban buscando a todo lo que quedaron bajo los escombros, y bueno, Lo desapareció. sí, un desastre. Entonces, mira ahí lo que podemos ver, lo delicado que es la contratación. Yo El creo que tener, ese ajá, es la clave, mi querida Adris, sí, la la contratación. Pero contratación. démosle la vuelta. Si el despido era la separación, pues la contratación es el escoger la pareja. Si te equivocas, Porque Exacto, pues la claro, exacto. pareja salió mala. Oigan, y no es por presumir, pero yo nunca tuve que despedir a nadie porque yo siempre hice buenos contratos. O vamos, sea, vamos. Sí, sí. oye, Pues fíjate, Leti, yo se lo envié a quien contrató para que esa bueno, persona se hiciera cargo. Claro. bueno, Yo se lo sí, envié, le dije, mira, la llamé, no sé qué tuviste ahí, no sé qué faltó, no sé qué te volaste, pero muy mala contratación. Hay que ver qué pasó. Vamos a revisar ese caso. Y yo lo Claro. sometí a que se revisara, porque es Creo que que si pasó con ese, imagínate cómo tú los en una demás. empresa Yo creo que fue una que es contratación de servicio, desesperación, mi Adris. A lo mejor tenían sí, mucho tiempo con esa sí. vacante y dijo, pues este fue el único y pues quédate, Se ¿no? da mucho en contrataciones Ven. masivas, donde tú Sí, agarras un sí. grupo de personas y le das a cada uno una carta, léete eso, y eso se da mucho. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo Sí. contratas? Para entonces comenzamos a Bueno, evaluar cómo despedimos. hombre, si Sí. te novias con un grupo rápido, pues va a salir raro, está claro. Y es que el ejemplo claro. fácil. Mira, yo os voy Y a contar ejemplo personal y no me voy al mundo corporativo, me voy al mundo familiar, al de mi casa. Yo vivo fuera de mi país, evidentemente, hace años, y no sé, yo me considero una persona de calidad humana muy grande. Y para mí las empleadas del hogar son como mi familia. Yo, no sé, me las quiero, las amo, lo que fuera. Y, por ejemplo, mucho del círculo que yo he tenido por aquí, sobre todo en los primeros años, no lo ven, no lo entienden. No entienden que esa señora pueda comer en la misma mesa que como yo, no entienden que esa señora coma la misma comida que como yo, que a mí eso ya me rebota la cabeza y me explota. Pero bueno, vámonos ahí. He tenido el caso de una señora que por 9 años, una señora nicaragüense, que aquí la mayoría son nicaragüenses, que dijésemos que es la que me ha cuidado, pero que de los últimos 9, los 6 la he cuidado yo a ella más que ella a mí porque estaba enferma, no podía trabajar, bueno, mil cosas, y la he mantenido y hemos estado. Y yo, si hubiera sido una persona un poco racional, el primer día la he hecho de casa porque no me sirve para nada, me cuesta dinero, me cuesta problemas, además la atiendo yo, la cuido yo, la pago yo, o sea, soy gilipollas sí. perdido. Bueno, por 6 años yo no fui capaz de despedir a esa señora, es más, la amo con locura, y cosas de la vida, me decidió ella que se iba porque tenía una cosa en Nicaragua,
que yo intenté convencerla incluso para que no se fuera, imagínate. Wow. El tema es, se fue, ahora está en otra casa, yo tengo otra muchacha que también muy bien, pero algo que aprendí, que es justamente, y puede sonar un poco raro, pero es no humanizar tanto las relaciones. ¿Qué quiere decir? Yo, la señora que está aquí en esta casa, está feliz, bueno, cree que es la mejor casa que le ha tocado en su vida, pero mi sensación es que no estoy involucrado ni en un 1% de la vida. Que, es más, me va a contar algo y yo me hago el loco. Mi pareja me quiere contar algo de la familia de ella y yo me hago el loco. Como que cuantas menos cosas sepa, mejor luego va a poder estar todo por si acaso. Entonces hay un momento donde si pasas esa raya, James no puede despedir, el otro no sé cuántos. Entonces hay un punto donde también todos tenemos que saber dónde estar, porque si no, Sí, cuando hay que tomar decisiones, cuesta muchísimo, porque ya hay un vínculo que a uno no sí, le permite. Sí, y fíjate, es Miki, ahorita que verdad. pones ese ejemplo, nos acaba de pasar a nosotros. Bueno, ya todos saben que mi mamá ya está muy mal, ¿no? Y Sí, tenemos enfermeras que nos apoyan durante el día, sobre todo moverla y cambiarla y todo eso, ¿no? Y resulta que se nos fue una que era buenísima, ¿no? Y tuvimos que contratar a otra, pero esta otra señora era muy brusca con mi mamá. Y nosotros así, no, porque nosotros que la queremos tratar con pincitas, ¿no? Y la señora era bien brusca. Y todas ya habíamos comentado, somos 6 hermanos, pero las 5 mujeres son las que más, estamos en eso. Y ya habíamos comentado 2 o 3 detalles hasta que, pues señora, hay que cargarla, ¿no? Cargar a mi mamá para del sillón a la silla de ruedas y de la silla de ruedas a la cama. No, 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 yo no puedo cargar. No, y ella solita después dijo, no, pues como yo no puedo cargar, mejor me voy y todas. Sí, señora, gracias, que le vaya bien. O sea, se dio como con Mickey Ujú. el punto que ella dijo me voy y dijimos gracias Dios que le vaya bien. Pero no sabíamos cómo decirle, señora, gracias, porque ya no nos funciona. Es que ese es el tema. ¿Cómo uno que es el empleador y tiene supuestamente la sartén en el mango, luego no es capaz de decir, oye, si soy yo el que pago, el que pongo condiciones y a mí no me sirve, ¿cómo soy yo el que no puedo cerrar esto? Esto es algo que es, pero nos pasa a todos, porque hay esa parte muy humana. es En una difícil empresa, evidentemente, todo es un poquito más amplio, pero somos humanitos y los vínculos son los mismos y el de recursos humanos tiene que ir a hablar y también le cuesta y el otro pone una cara porque sabe que puede jugar esa carta y es que y pasará siempre. Ya Por os digo, eso Mira, siempre es un arma eso, de 2 filos, ¿no? Y como decíamos hace ratito, la clave está en la contratación, sí, y está en la cultura. La, total. la, la gente Correcto. que se va a ir más feliz aunque lo corran, con una buena cultura, con un buen trato, con un buen lo que sea, y una buena estancia, que si se va estando sin eso. Me sí, encantó, Leti, con un buen lo que sea. Y, y se van Me a encanta. recordar. Sí, claro, cuando la cultura está bien, la gente sí lo van a recordar Sí, positivamente. sí, También en eso es ese verdad. momento el despido era negativo, pero positivamente se van a recordar. Y es exactamente ese que yo digo desde antes, o sea, la gran mayoría de las empresas no está preparado para eso. Mira, James, yo voy mucho con eso que tú acabas de decir. ¿Cómo te recuerdan? Dentro de los despidos, ahora que estás diciendo eso, una vez me tocó hacer un despido muy difícil de una persona que la acompañé para su crecimiento y luego que llegó a esa posición, entonces cometió un hecho no muy, falló, falló realmente. Vamos a decir que tomó algo que no debía en el área de donde se manejaba dinero. Y tuve que pasar a hacer el despido. O sea, y fue un momento muy difícil. Sin embargo, cuando la tuve de frente, la persona simplemente lo que dijo fue, licenciada, le fallé, le fallé. Eso a mí me conmovió bastante. Ella no se quejó porque la iban a desvincular, no, porque me había fallado. Y eso
me hizo sentir que dije, wow, o sea, que Pero, una persona tenga esa lealtad contigo por lo que tú ujú, hiciste, porque la ujú. acompañaste, y todavía es en estos días, y ya de eso hace varios años, ella sigue hablándome. Hola, ¿cómo está, licenciada? Yo siempre la recuerdo con amor. En ese momento que tuve que darle su carta, antes de hacerlo, le expliqué, indagué, analicé, también le di palabras para que no se fuera tan dolida. Firmó todo lo que tenía que firmar porque debía de dejar las prestaciones en la empresa porque realmente el hecho era muy delicado. Pero lo que te digo es la forma, es la lealtad, es lo que tú construiste con esta persona en este momento y que al sol de hoy todavía te sigues recordando Ujú. como esa Pero persona también, que, ajá, Adri, tiene que ver con la exacto, conciencia de también. ella. Ella sabía que la había cagado, como dice mi, No, ¿no? totalmente Sabía que la había cagado y entonces lo cagadísima. primero fue, la cagué, la ¿Qué no fue? reconoció. Eso es un Eso gran fue, punto y eso tiene sí, que ver con la cultura y eso tiene que ver con que las empresas estén al pendiente de la gente, de cómo está, lo que hemos hablado en todos los podcasts, ¿no? La parte emocional, la parte de evaluar, concientización, la parte claro, de la claro que evaluación, sí. todo es un proceso, Sí, es el proceso. En el proceso de contratación no se está tomando mucho en cuenta la parte de las evaluaciones a nivel psicológico. No se toma en cuenta. Y ya cuando están en las empresas, entonces suceden este tipo de cosas. Por ejemplo, esa persona no tenía sus problemas de juegos. Y eso en el momento no lo vimos, no lo vimos. Pero fue un hecho muy lamentable porque era un buen recurso. Pero todo es en el cómo, eh, como dice Leti. sí. Fracaso ejecutivo, decisiones sin conciencia. Casi todos vienen de ahí. Así es. Esa fue una buena frase, Naivi. A ver, otra vez. Fracaso Repítela. ejecutivo, decisiones sin conciencia. O sea, Bueno, y me viene de gusta ahí. la de Mickey también, de la separación. Me Y encanta. acciones, Ah, acciones, decisiones y acciones sin conciencia. ¿Cuál fue Sí. la frase de correcto. Mickey? Cagar, Mickey, la tuya. la Yo como cagada. la Liderazgo, separación. Alguno queda mal. Es como el liderazgo. cuento de Caperucita y el lobo. O sea, siempre, Sí, según la versión, uno va a ser el bueno o va a ser el malo. Liderar siempre, es siempre. también divorciarse a tiempo. Sí, no, Sí, Pero también los divorcios tienen la lente de cada quien, por ¿no? supuesto, por eso no nos tenemos que preocupar tanto del otro. Al final, Sí, claro. sentir dónde estás y el que está en la empresa vigilar por la empresa, el que está siendo empleado vigilar por su trabajo, el que tiene Claro. empleada vigilar por la empleada, punto, no hay más. Es que al final yo creo que, y además que vamos llegando como cerca del final, yo creo que un resumen a mi entender de esto es, y nosotros que hablamos para líderes, entender el liderazgo o aquel que es líder como aquella persona que, a ver, que puede permitirse errar, pero lo que no debe es como esconder las consecuencias de esos errores. Ahí. Liderar justamente Sí, es eso, es hacerse responsable con el después. correcto. Todos podemos tener malas decisiones y todos podemos tener un día acalorado y no tomar una buena decisión o todos podemos habernos equivocado incluso con tiempo para decidir. Pero el buen liderazgo es aquel que luego agarra el retrovisor, revisa qué ha pasado, entiende que por qué puede haber pasado una cosa a otra, empieza a ponerle nombre a las cosas y las empieza pues a modificar en base a lo que él crea. Entonces, yo creo que un reto que podemos ponerle a la gente que nos escuche es revisen qué decisiones creen que están posponiendo por estrategia cuando se le podrían decir que es miedo. Sí. Algo así. Correcto. Totalmente de Podríamos acuerdo. dejar esa Buenísimo, tarea. Mickey. Buenísimo. Mejor de ahí no lo Excelente. pudiste haber dicho. Sí, sí, es Sí. exactamente eso. ¿Qué están postergando? Sí, Correcto. ¿Y Y qué volvemos, y qué aprendieron a través de su falla? ¿Qué van a hacer?
Sí, mira, yo me apunté aquí una cosa que no quería dejarme de decir hoy, porque sí, hoy en el coche mientras venía yo quise preparar algo, que ¿Mm? lo traduje un poco del tenis y me lo traje aquí porque creo que podía ser bueno, que era para aquellos líderes que realmente tienen esa intención de corregir, es decir, una vez ya pasado la consecuencia, ves qué y cómo cambiar, se me ocurrió un framework que le llamé Real, la R, la E, la E y la L, que básicamente lo que representa es la R de reconocer. Un buen líder tiene que saber nombrar las cosas sin maquillaje. No ser áspero, pero ser claro, contundente, entender que hay aquí encima de la mesa. La E de real es el aprender a escuchar, el saber escuchar, es decir, abrir el espacio a todos aquellos afectados por la consecuencia que haya podido ser. Puede ser un equipo, puede ser un par, puede ser el cliente, no lo sé. Ahí los pedos de cada uno, cada uno. La A, la de asumir. O sea, yo reconozco, escucho a las partes, luego asumo, es decir, entender cuál es la responsabilidad concreta que tú tienes. ¿Qué fue realmente esta parte de la decisión tuya? Es decir, ¿en dónde estás tú en este supuesto problema? Y la L, que sería como el delimitar el daño. ¿Qué quiere decir? Pues empezar a poner acciones correctivas con fecha, con tiempos, con seguimiento. Y una persona que cuando sucedan cosas pueda tener este framework que yo le llamo real, que es reconocer, escuchar, asumir y limitar, hostia, yo creo que va a estar en mejor posición que antes. Y Sí, seguramente, que es algo importante que nosotros hablamos sobre liderazgo, los demás te van a ver como un líder. Correcto. Me encanta real. Pues mira, ahí tenemos otra. Reconocer, escuchar, asumir, limitar. Sí. Me ¿te gusta, me parece a gusta. uno que hice? Yo creo que hice un post en estos días con un tiempo parecido. Epa, mira, Sí. lo vamos a buscar. Y Bueno, terminamos donde comenzó Leti con el tema de la cultura. O sea, sin cultura, ninguna estrategia, por buena que sea, sobrevive. Esa es mi conclusión de cierre. Sí, la cultura en todos lados al final es parte de la base de todos los problemas que hay. Correcto, es así. bueno, yo diría Compleja que de se atacar. vale, todo es liderar, pero hay que hacerse cargo de las consecuencias de esos fallos. Como líder, ¿tú estás dispuesto a esconderte detrás de tu cargo o hacerte cargo de del impacto que tú causaste dentro de la empresa o de Bueno, cualquier ese Sí, lugar será el donde Adri, debate estés? entre jefes y líderes, quizás. sí, ¿Mm? Adri, pero cuando se toma la decisión sin plena conciencia de las consecuencias futuras, no lo miden. Y por eso pasan las cosas, Por eso porque digo, o te no miden escondes las consecuencias. detrás o te haces cargo Sí, total. de tus fallos. Pero tener en Bueno, cuenta que todo es liderar. y mi cierre sería, ten una líder, ten una buena base, unos buenos cimientos, unas buenas estrategias de cultura, de concientización, de ver por tu gente la contratación, para que a la hora de que se dé se lo podemos llamar oportunidad de un despido, no tengas consecuencias desagradables, porque en verdad la gente se puede enamorar de tu empresa, aunque lo despidas. Y yo te lo digo por lo que yo les dije hace rato, ¿no? Yo sigo enamorada de la empresa, aunque en esa empresa me dijeron, es mejor que te vayas, Leti. ¿Sí? Bien. Con esto cierro. Sí. Bueno, yo también me quedo con la cultura. Si la cultura está bien, es bien hecha, es estable, eh, no va a pasar nada, en absoluto. Si fracasas como el líder y la cultura está bien, en todas formas siempre resuelve y no va a pasar nada. Las cosas siguen bien, pero hay que cuidar la cultura. Sí, eso Sobre sí, todo, sí. Hay que cuidar la sí, cultura. sí. ¿No es cierto, James? Sí, la cultura es el colectivo. Al final, cuando Sí. hablamos de un individuo la puede liar, pero si tiene un colectivo alrededor que arropa,
o te levanta, te lleva, te pone en su sitio, te empuja. Entendamos la cultura como colectivo, como el grupo. Así es. Por eso hay que cuidar el impacto que como líderes podemos realizar dentro de la Dejar. empresa. Dejar Así dentro de la es. empresa, exactamente. Y bueno, y con esto nos despedimos. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven y gracias a todos por compartir y por darle like. Nos vemos entonces la siguiente semana. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Adiós. Adiós. Bye. Bye.